Estamos aquí con don Ignacio Amorós, Chete para los amigos, lo decíamos, bienvenido de nuevo. ¿Qué es eso de que iba para Estrella para el Madrid? No, yo la verdad que siempre me he dedicado al fútbol desde pequeñito y siempre me ha gustado entrenar, tomármelo en serio. En mi casa había dos cosas sagradas el domingo: ir a misa a la parroquia e ir al Bernabéu a ver el Madrid. Igual de sagrado, ¿no? Pero entonces siempre ha estado en mi casa pues el tema del fútbol. Con 16 años estuve en la escuela del Madrid, me encantaba y luego, bueno, pues incluso hice una pretemporada con el Villarreal, pero bueno, Dios tiene otros caminos y ahora pues me dedico a jugar para el Señor. Ahora seguimos profundizando sobre todo esto, pero claro, todos estamos pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Me gustaría saber cómo estás viviendo tú también todo esto. Pues bueno, con la preocupación de todos los cristianos y a la vez rezando mucho por él, para que el Señor le pueda fortalecer en estos momentos, llenar de esperanza y ojalá nos lo pueda cuidar, porque es el Papa que ha vuelto a poner en el centro la misericordia a los necesitados y creo que ha sido una gran providencia para la Iglesia. Convocó ese año jubilar de la misericordia, ese año de la misericordia que tanto bien hizo. Hablábamos antes de la misericordia. ¿Por qué es importante recuperar este concepto? Bueno, yo creo que en medio de un mundo en el que todos tenemos muchas heridas por nuestros propios pecados, que a veces no nos perdonamos, y heridas que hemos sufrido de los demás, que generalmente son seres queridos o gente cercana, son los que te pueden herir, pues un desamor, una traición, un abuso, heridas que te hacen daño en el corazón y se pueden somatizar. Necesitamos encontrar la medicina que lo puede sanar todo y no solo te perdona, sino que lo hace todo nuevo. Y esta es la lógica que yo creo que el Papa Francisco ha querido recordarnos constantemente con la misericordia. Y en el año de la misericordia, en 2016, canonizó a mi santa favorita, Santa Teresa de Calcuta, y además este año jubilar 2025, que es el jubileo de la esperanza, que el Papa quiere que tengamos una experiencia de la misericordia de Dios y vayamos a compartirla con los demás. Por eso me parece que es el mensaje central de la Escritura y que nos anunció Jesucristo. Pero eso muchas veces, ponerlo negro sobre blanco o concretarlo, es difícil. Pero tú te has propuesto eso, ¿no? Llevarlo a lo concreto. Sí, bueno, es más, nosotros en el canal de Se Buscan Rebeldes, que nosotros lanzamos de Evangelización Católica, el vídeo más visto del canal es Misericordia, un corazón nuevo. Dios te da un corazón nuevo. Y hablamos de cómo sanar esas heridas con el amor misericordioso de Dios. Y justo esta semana hemos estado lanzando, alrededor del jubileo del año 2025, un curso de sanar las heridas del corazón con la misericordia de Dios. Hemos llamado Misericordia, sanar el corazón, porque hicimos una encuesta en redes sociales y en muchas plataformas para ver cuál es el curso que buscaba la gente. Y el más buscado fue sanar el corazón, misericordia. Y dije, bueno, ese va a ser el primer curso y especialmente en este año jubilar. ¿Y a qué crees que responde esa demanda? Bueno, yo creo que todos tenemos heridas, como decíamos antes, en el corazón y necesitamos sanarlas, porque si no eso se acaba somatizando físicamente, psicológicamente o en tu vida espiritual. Pero en el fondo es poner en el centro que todos tenemos miserias y faltas y nada libera tanto como encontrar a un Dios que te ama, que te conoce como eres, todo lo bueno y todo lo malo, y te dice que te sigo amando igual y yo lo puedo hacer todo nuevo. Y esta es la lógica de Jesús, que ha muerto y ha resucitado. Decías que tu santa favorito es la Madre Teresa de Calcuta. ¿A ti qué te pasó en la India? Bueno, yo con Madre Teresa de Calcuta la conocí a través de la Comunión de los Santos con 16 años en Madrid, cuando me convertí y empecé a rezar su estampa para que me enseñara a ayudar a los más pobres, porque es muy difícil. Y poco a poco empecé a tener esa relación con Madre Teresa, a conocer de ella. Con 18 años empecé a trabajar con las misioneras de la Caridad en Madrid y cuando terminé todo ese año, con 19, me fui a Calcuta solo a rezar ante la tumba de Madre Teresa, a trabajar con sus pobres y descubrí la belleza de la caridad cristiana. Como dice, por ejemplo, Bishop Barron, que el obispo Barron, ¿no?, americano, dice que si quisiera convertir a una persona no le intentaría dar moralismos a través del bien o simplemente darle un conocimiento intelectual, sino lo haría a través de la belleza. Y nada hay tan bello como la caridad cristiana, como diría Madre Teresa, el amor en acción. Y ella nos la propuso el Papa Francisco como un modelo de misericordia para todos los cristianos. Acogía a todos los pecadores, a la gente que estaba más tirada, más alejada, que nadie quería, ella las acogía con misericordia. Mencionaba al obispo Barron. ¿Sobra moralismo a la hora de evangelizar? Bueno, yo creo que a veces en la historia de la Iglesia, sobre todo desde el nominalismo de Occam, hemos caído en ese moralismo, una religión de obligación y cumplimiento, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, creía que ser católico era ir a misa el domingo y no cometer muchos pecados y aguantar la homilía del cura y además tener que confesarme con vergüenza, cuando en realidad ser cristiano es descubrir a un Dios que te ama con locura, que se llama Jesucristo, que tiene una solución para todo, que te sana
y al experimentar ese amor el mundo se hace pequeño. Entonces, ¿cómo yo puedo corresponder a un Dios tan bueno, tan grande con mi vida? Y entonces te cambia la perspectiva, ¿no? Ahora enseguida vamos a hablar del sacramento de la confesión, que creo que en esto de la misericordia tiene mucho que ver, incluso que redescubrir. Pero estábamos en este 2 de marzo, Día de Hispanoamérica. Para ti Hispanoamérica también lo ha significado mucho, porque ahí es donde comienzas tu ministerio sacerdotal. ¿Cómo nace en ti esta vocación y cómo te vas hasta Uruguay? Bueno, pues nace con Madre Teresa de Calcuta y con esta experiencia misionera. Yo tenía en el corazón, siempre me ha fascinado las misiones, trabajar con los más pobres. Empecé a ir a Calcuta, luego estuvimos yendo muchos años a África, a Burundi, a trabajar con las misiones de la caridad, con la diócesis del lugar, y ves esa pasión que hay en la Iglesia, lo bonito que es la misión, tanta gente dando la vida. No, a veces solo sale lo negativo de la Iglesia, pero realmente ves que hay tantas personas dando la vida, y eso iba conquistando mi corazón. Yo tenía esa inquietud que me vino sobre todo por Madre Teresa de Calcuta. Luego hice ejercicios espirituales de mes en el Castillo Javier, San Francisco Javier, patrono de las misiones, y lo tenía siempre en el corazón hasta que recibí una llamada de obispos de Latinoamérica, ese cariño que tenemos a Latinoamérica, a Hispanoamérica, y ahí he pasado pues 6 años sirviendo a la Iglesia en pura misión, en muchas realidades, para ir viendo cómo, anunciando a Jesucristo de forma auténtica y sobre todo su misericordia, dice, conquista corazones. ¿Y qué balance hace de esos 6 años? ¿Qué realidades se encontró ahí y cómo distintas son a las que tenemos aquí en España? Bueno, pues sobre todo encontré a gente muy buena, y a la vez, en concreto el país que yo estaba es el país menos católico, menos cristiano de Latinoamérica, e incluso a veces vas vestido así por la calle y no saben que eres sacerdote, pero se piensan que vas disfrazado de algo. Sí, me decían, ¿eres cocinero o algo? Digo, no, sacerdote. Y entonces, pues yo empecé, cuando llegué ahí, en un terreno, en la calle, puse un palé, una mesa, me compré un altavoz, fue mi gran inversión, un altavoz, y empecé a predicar, que creían que era un pastor protestante. Luego venía mi obispo a celebrar misa también, y así empezamos, sobre todo a anunciar que tenemos un Dios que te ama con misericordia incondicionalmente, y me ponía a confesar también con mi obispo en la calle, y fue una experiencia preciosa. Construimos un santuario, la Divina Misericordia, que ahora pues sigue funcionando, y venía mucha gente sobre todo a descubrir ese amor misericordioso de Dios. ¿Confesabas en la calle? Sí. El sacramento de la confesión, muchas veces cuando nos plantamos delante del sacerdote, lo hacemos como con vergüenza, lo hacemos con cierto escepticismo. ¿Hace falta redescubrir este sacramento y la belleza que tiene? Bueno, yo creo que es sobre todo uno de los grandes regalos que Dios nos ha hecho. A veces vemos la confesión como, ¿por qué tengo que ir al cura a contarle mis pecados, sentirme vergonzoso y demás? Y eso no es la confesión, sino que es el lugar donde Dios no es tanto un juicio, sino, como decía San Francisco de Sales, un trono de misericordia. Y muchas veces nosotros tenemos la necesidad de sacar nuestras heridas, nuestros pecados. Y cuando uno está mal, me decía hace poco una chica joven, me dice que había caído en un gran pecado, estaba como herida, y busqué a una amiga que no me juzgara, que me quisiera y que me ayudara a levantarme. Y fui a ver a esa amiga, le conté, pues necesitaba sacarlo de mi corazón, y ella me escuchó, no me juzgó y me llevó a un sacerdote, y es ahí donde yo recibí un corazón nuevo y me levanté. Bueno, nosotros tenemos esa necesidad, como cuenta el Papa Francisco de San Ignacio de Loyola, cuando recibe ese bombazo en Pamplona y como busca un compañero para sacar, ¿no?, sus pecados, y dice, tenemos esa necesidad antropológica, pero sobre todo es Jesús el que ha dado poder a los apóstoles, a sus sucesores, a los sacerdotes, para decirte, oye, te he escuchado tu pecado, sí, y te digo auricularmente que estás perdonado. Y la paz que da esto, yo los momentos más felices de mi vida creo que han sido, algunos de ellos, después de una buena confesión, ¿no? Yo creo que muchos tenemos esta experiencia. ¿Por qué diferencia la confesión, el catolicismo en general, la alternativa de la misericordia que ofrece el catolicismo a otras que estamos viendo que se están poniendo de moda, que no llegan a ser del todo religiosas, es más espiritismo, reiki, etcétera? ¿Qué alternativa da el catolicismo a todo esto? Pues yo creo que es una misericordia, pero con verdad. Es decir, da protagonismo que lo más importante es Dios y su misericordia. Más que tu herida y que tu pecado, es que Dios y el poder de la misericordia de Dios, como decía San Juan Pablo II, puede restaurar un mundo herido por una guerra mundial, 2 guerras mundiales, el drama del aborto. Dios y su gracia es más grande. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, decía San Pablo. Pero sobre todo en la Iglesia Católica, con Jesucristo, tenemos una misericordia con verdad, es decir, que no entierra tus heridas y tus pecados, y dice, ok, lo he visto y lo puedo sanar, y lo puedo además hacer todo nuevo. Entonces ahí tenemos un periodo y es una misericordia sin esperanza, con una versión
protestante o luterana que decía que nuestro pecado es como un campo de estiércol, ¿no? Que lo cubre una nieve, y entonces Dios cuando mira, no mira nuestro pecado y su justicia ve la nieve, y entonces que era la sangre de Cristo. Pero eso no es la visión católica, sino que el amor de Dios es más grande, ve el pecado, lo destruye, no existe, por la sangre de Cristo, por su amor a nosotros, y lo hace todo nuevo. Entonces, como cuando a veces uno se ha enamorado, ha sufrido un desamor y está ahí con el corazón roto, pero consigue superarlo, aceptarlo y volver a enamorarse, es mejor que antes. Bueno, eso de forma mucho más exponencial y grande es cuando vamos al amor de Dios, le ponemos nuestra herida, nuestro desamor, nuestras miserias, y Él le dice, ok, yo te perdono y te levanto y lo hago todo nuevo. Esto es la lógica que dice San Pablo, ¿no? Criaturas nuevas. Por eso mi frase favorita, una de mis frases favoritas de la Biblia es Apocalipsis 21:5, que dice, casi al final de la Biblia, que dice, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que puede hacer la misericordia de Dios en nuestra vida. Por eso es anunciarlo a la gente. No me importa tu pecado. Mira, yo me acuerdo Barrio Canal, estuve dando una charla a los jóvenes de mi parroquia y empezó la charla diciendo, ¿has hecho algo alguna vez en tu vida que hasta te das asco de ti mismo? Dice, no te preocupes, porque la misericordia de Dios es más grande. Entonces yo le copié esa frase y la puse en el vídeo de la misericordia, recordando que sí, que Jesús nos ha presentado a un Padre misericordioso. Nadie se hubiera imaginado un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso y que lo podía hacer todo nuevo, como el que nos presentó Jesucristo. Y en ese caso es para fallos, pecados grandes, pequeños, para todos. Para todos, fíjate, unas frases que más me gustan del Santo Cureadas decía, nada ofende tanto al buen Dios que desconfiar de su misericordia. Mira, yo recuerdo, estaba en un barrio en la misión, pues muy pobre, que era un asentamiento, pusimos 2 containers, los pinté de color de Madre Teresa, entonces íbamos a evangelizar, a dar mantas, comida, entonces venía un señor y empezó a escuchar a Jesús, de la imagen de la Divina Misericordia, y me decía, Padre, es que yo no sé si Dios me puede perdonar. Me dice, yo he cometido de la lista que dijo, lo he pecado todos. Y le digo, y me dice, Dios no me puede perdonar. Yo le miré y dije, ¿pero tú quién te crees? ¿Acaso crees que tu pecado es más grande que la infinita misericordia de Dios? Digo, no te creas tanto. Acude, deja hacerte nuevo por el amor misericordioso de Dios. Por eso, obviamente, es el año de la esperanza. Santa Faustina Kowalska decía que la esperanza era el recipiente de la misericordia de Dios. Por eso tenemos que confiar, que no importa la herida que tengas, que no importa, todavía llevo 20 años siendo al Señor y no soy santo. Uno confía en que Dios con su gracia te pueda hacer santo, que puedes dejar un vicio que te tiene esclavizado, que puedes sanar una herida que todavía la tienes ahí, cada vez que la piensas te remuerde la conciencia y dices, no. A la vez que recuerdas el pecado, recuerdas que el amor de Dios es más grande y cuando recuerdas ese Jesús que te ha salvado, hasta sonríes. Por eso, en la vigilia pascual, en el momento más importante de la liturgia del año, llegamos a decir Felix culpa, feliz pecado que mereció tan gran redentor. Es decir, feliz herida que me hicieron, feliz cosa que cometí, que me hizo descubrir a un Jesucristo Salvador que me ama por encima de todo eso, que ha pagado el precio, pero que Él lo puede hacer todo nuevo. Con la gente con la que hablas, que es mucha, incluso con la gente con la que hablas a través de redes sociales, que ahora hablaremos de ese proyecto de Se Buscan Rebeldes, ¿esos fallos tienen un denominador común? ¿Esa necesidad de sanación tiene un denominador común? ¿Hay, no quiero decir pecados recurrentes, pero sí necesidades comunes entre la gente? Bueno, sí, yo creo, mira, la causa principal es el pecado original. Cuando empieza a haber problemas en el mundo, incluso en la iglesia, me dice, Padre, ¿y por qué sucede esto? Digo, todo es culpa del pecado original, ¿no? Que lo destruyó todo y lo desordenó todo. Y luego el pecado, pues dicen que la raíz de todo es la soberbia, es la avaricia. Pero yo creo que el pecado más grave de todos, el que dice Jesús que es el pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado de la desesperanza. Es el pecado de que creo que Dios no me puede perdonar. Yo recuerdo había un sacerdote en el seminario que nos daba Trinidad que decía, a ver si os enteráis, seminaristas, en esta vida, en el fondo solo hay un gran pecado, que es la desesperanza. Todo lo demás son pecadillos de hijos de Adán que le gustan las hijas de Eva. Decía, como diciendo, bueno, no es que quitamos importancia a todos los pecados que ofenden a Dios, pero que el gran pecado es la desesperanza, el creer que Dios no me puede salvar. Por eso, qué bonito que el año del jubileo es el año de la esperanza. Para decir, oye, yo sé que tú tienes heridas, yo sé que tienes tus fallos, tus faltas, que te viene al corazón a veces, pero que el amor de Dios es más grande, que su misericordia realmente lo puede hacer todo nuevo. Entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes pecados o las grandes heridas que tenemos es el resentimiento o la falta de perdón. Es decir, muchas veces unas cosas que más cuestan en la vida espiritual
es perdonar a una persona que me ha hecho daño, y especialmente a una persona que quieres o has tenido relación, y a veces se te enquista, ¿no?, esa herida, y San Agustín decía que la falta de perdón y el resentimiento en el corazón, cuando lo dejas crecer en tu corazón, es como beberse un vaso de veneno esperando a que el otro muera, pero el que te destruye es a ti mismo. Por eso Jesús el domingo pasado nos decía, amad a vuestros enemigos, no nos invita, no dice intenta amar, no, amad, porque o amáis y perdonáis, o no hay manera de ser feliz en esta vida, porque todos somos víctimas en algún sentido. La diferencia es el que consigue perdonar con la gracia de Jesucristo. Madre Teresa, me acuerdo que una vez le invitaron al Himalaya porque había habido un atentado terrorista, habían matado a más de 100 jóvenes en una iglesia, y en ese lugar le dijeron, madre, dinos algo. Y ella dijo, bueno, primero de todo, rezo por la conversión de esos terroristas y le pido a Dios que os conceda la gracia de perdonar, porque si no, vais a vivir un infierno. Y en cambio Dios nos invita al perdón. Incluso ella lo vivió en su vida. Con 9 años, su padre, que era un empresario en Albania, en Skopje, se fue a una reunión de empresarios y parece, según las biografías, que a la vuelta volvió y la habían envenenado. Esto no lo sabe la gente. Y al día siguiente murió. Y ella dijo que perdieron la posición social, perdieron a su padre, y dice que su madre Drana y sus hermanos, Lazar y Aga, dice que Dios les dio la gracia de perdonar, especialmente a través del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso me parece que hoy en este momento actual, más que ir a los pecados más carnales o físicos, que son ofensa a Dios, que yo creo que merece la pena luchar por vivir en gracia, sobre todo son los pecados más profundos de falta de perdón, de resentimiento, de heridas, de desesperanza. Es ahí donde viene, yo creo, este jubileo de la esperanza que nos ha regalado la Iglesia y el Papa. Qué oportuna entonces la última encíclica del Papa, Dilexit, ¿no?, invocando de nuevo el Sagrado Corazón de Jesús. Totalmente, yo creo que el Papa nos invita a ir a lo más profundo, sobre todo esa antropología que hace el corazón del hombre a través del corazón de Jesús, y ver cómo el corazón de Jesús, que ha sufrido, que además el que ha hecho todo bien, que le maltratamos, que Jesús nació en la pobreza de Belén. No tenía un lugar donde nacer, nació de los animales, que al poco nacer lo quieren matar a Herodes, que se tiene que ir de exiliado a Egipto. Él sabe lo que es ser un migrante y lo que es ser un refugiado, que él trabaja de carpintero en el sitio más pobre, que empieza a predicar y ya le quieren matar y perseguir y acaba muriendo en la cruz, crucificado acompañado de su madre santísima y de un adolescente y unas piadosas mujeres. Pero él lo hace todo nuevo con su resurrección y es la mayor demostración de amor de la historia. Él sabe realmente que él es el que lo ha vivido, no se entiende, pero dice que el poder de la misericordia de Dios es más grande. Estábamos buceando a través de las redes sociales de Se Buscan Rebeldes y precisamente buscando vídeos en los que tú hablaras sobre la confianza de Dios o la falta de confianza de Dios que ves en la sociedad. Y nos encontramos un vídeo que tenía algo así por título, Los tiempos de Dios. Todos conocemos gente que terminaron la carrera con 21 años y no consiguieron trabajo hasta los 27. Conocemos a gente que se graduaron con 28 años y encontraron trabajo al instante. Conocemos a gente que nunca fueron a la universidad y encontraron su vocación a los 18 años. Conocemos a gente que han seguido a rajatabla su plan preestablecido, consiguiendo un trabajo a los 22 años y ganando un buen sueldo, pero que odian lo que hacen. Conocemos gente que tenía muy claro lo que querían ser con 15 años y luego cambiaron de idea a los 26. Conocemos a gente que tienen hijos y siguen solteros y matrimonios que después de 10 años casados no han tenido hijos. Conocemos gente que están en una relación y aman a otra persona y a personas que se aman pero no pueden estar juntos. Es decir, todo lo que sucede en nuestra vida ocurre de acuerdo con los tiempos de Dios, el reloj de Dios. Puedes mirar a tus amigos pensando que algunos van por delante de ti en la vida y puede haber gente que piense que tú vas por detrás, pero todo sucede al ritmo de Dios. Sé paciente. San Ignacio de Loyola se convirtió con 30 años y fundó la Compañía de Jesús a los 43. Madre Teresa comenzó las Misioneras de la Caridad con 40 años. San Agustín probó muchos caminos, tuvo un hijo y atacó a la Iglesia y terminó bautizándose a los 33 años y fue ordenado obispo con 41. O en nuestro tiempo también encontramos ejemplos. Amancio Ortega fundó Zara con 39 años. Morgan Freeman tuvo su primera gran oportunidad en el cine con 52 años. Mark Wahlberg, después de una adolescencia conflictiva, fue a la cárcel con 16 años y ahí descubrió a Dios. Y terminó siendo nominado a los Oscar con 26 años. No sé, hay muchos ejemplos. Lo que está claro es que los tiempos de Dios son distintos para cada uno, pero a la vez son perfectos. Como dice la Sagrada Escritura, así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes.
Los tiempos de Dios son perfectos. Graduarse con 30 años en lo que te gusta sigue siendo un logro. No estar casado a los 35 años pero ser feliz es hermoso. Empezar una familia a los 38 todavía es posible. No dejes que nadie te agobie con sus tiempos preestablecidos. ¿Por qué no esperamos los tiempos de Dios? Lo importante no es cuándo se empieza, sino cómo se termina. Y mientras que Dios no me muestra una vocación concreta, ¿qué hago? ¿Me quedo triste esperando a que Dios me diga algo claro? Pues no. Dios nos enseña muy claramente lo que quiere de nosotros en este preciso momento. Lo que quiere de ti es que quieras mucho a la gente, especialmente a tu familia, que cuides de tu alma y crezcas en vida interior, que ayudes a los demás, empezando por tus amigos, que hagas deporte, conozcas gente y disfrutes de la vida haciendo el bien. Mientras que Dios no te haga ver lo que quiere de ti, lo que puedes hacer es vivir lo mejor posible tu vocación a ser santo, tu vocación al amor y ser feliz. Eso es lo que Dios quiere de ti. Paciencia, los tiempos de Dios son perfectos. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Y este es un vídeo que tienes a través de tus redes sociales, Se Buscan Rebeldes, ya con esto terminamos. ¿Qué buscas a través de ella? Por cierto, animamos ya a todos a seguir a las redes de Don Ignacio, Se Buscan Rebeldes. ¿Qué buscas a través de ellas? Bueno, lo que hemos buscado es anunciar en el continente digital, como decía Benedicto XVI, la belleza de la doctrina católica y sobre todo anunciar a Jesucristo. Es tan maravilloso el producto que vendemos, entre comillas, que es el amor incondicional de Dios a Jesucristo. La demanda está generada en el corazón de los hombres y es ver cómo podemos llevarlo a este continente digital, estas ideas que han revolucionado el mundo, porque el que más ha cambiado el mundo es el carpintero de Nazaret, nuestro Dios y Señor Jesucristo, que lo hizo todo de nuevo, ha influenciado todo, y tanto que hoy estamos hablando del 2025 y por eso sebuscanrebeldes.com, tenemos una web con todo el material, en YouTube con listas de reproducción, todos los vídeos, y luego Instagram, en Spotify, en TikTok, intentando, pues soltamos píldoras, reels de esta doctrina católica para que nos ayude a ser felices. Por eso el lema, que yo en el fondo lo aprendí de unas chicas jóvenes de la parroquia que me decían algo sencillo, y recuerda lo esencial de la Biblia, y es que Dios te quiere y te quiere feliz. Dios te quiere, te ama con locura, que algunos lo resumen con Juan 3:16, esa frase que dice Jesús a Nicodemo un día al atardecer, probablemente en el tejado de su casa, que le decía: tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios nos quiere felices, y durante esta vida no será perfecto, pero nos quiere felices también para siempre en el cielo. Por eso es lo que intentamos recordar, y esta revolución que trajo Jesús lo pusimos también en un libro que nos pidieron editarlo un poco en lenguaje millennial, con imágenes, y en el centro está el vídeo más visto, el tema más visto, que es cómo la misericordia de Dios lo hace todo nuevo. Don Ignacio Amorós, muchísimas gracias por estar con nosotros en Eclesias Domingo. Que pases un feliz día del Señor. Muchas gracias, Dios os bendiga.